Hoy está en nuestros estudios uno de los rostros más jóvenes, no solamente del Parlamento actual, sino también de la contienda electoral de este 2026. Adriana Tudela postula a la vicepresidencia con Avanza País y también a la Cámara de Diputados. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días. ¿Cómo va la campaña de José Williams, Adriana? Bueno, muy bien. La semana pasada hemos visitado regiones del norte. Hemos estado en Trujillo, en Chiclayo, en Tumbes también, en Piura. Y antes de eso hemos estado en Tacna, así que arrancando la campaña y con muchas ganas de recorriendo el país. Están arrancando, tú dices, pero faltan 66 días, es bastante poco tiempo. Sí, bueno, faltan menos de 3 meses, pero como las encuestas lo muestran, todavía hay un gran porcentaje del electorado que no ha decidido su voto. Los candidatos que están punteros en las encuestas se mantienen en las mismas posiciones desde hace por lo menos 3 meses, entonces creo que todavía nada está dicho y esos 3 meses todavía van a definir la elección. Precisamente sobre ese tema, yo recuerdo el programa inaugural de Beto a Saber, estaban Fernán Altuve y tú junto con Beto comentando un poco lo que había sido la candidatura de Philip Butters, ¿no? Y me acuerdo que mencionaban que era el candidato del 1%, ¿no? El señor del 1%, pero José Williams parecía que todavía no llega ni al 1%. Bueno, es un candidato nuevo, es un candidato que tal vez no tiene el mismo nivel de reconocimiento de Philip Butters, pero nosotros consideramos que es el mejor candidato. Es una persona que tiene un comprobado compromiso con el país, una trayectoria de servicio al Perú y además es un héroe de la nación que lideró militarmente la operación Chavín de Huántar. Ha sido héroe del CENEPA, ha sido quien captura a Antauro luego del Andahuaylazo, ha sido jefe del Comando Conjunto y tiene la capacidad de tomar decisiones difíciles en los momentos que son necesarios, es así, y eso como, es lo que él quiere hacer desde la presidencia. ¿Cómo llegan a José Williams para candidato presidencial? ¿Es la evaluación un poco que se hace dentro del partido? Sí, por supuesto. Él siempre ha sido un perfil importante dentro del partido y es por eso que decidimos que él sea el candidato a la presidencia. Tenemos nosotros una encuesta, no sé si Francis, nuestra querida productora, tiene el cuadro, que es una encuesta que se hace de Censor, de intención de voto para el Senado, ¿no es cierto? Y nos muestra a Fernán Altuve con un 3,8% de intención de voto y José Williams con 2,3%. Esto yo creo que nos lleva a una pregunta fundamental, ¿no? Y es, si es que Fernán Altuve tiene más popularidad que José Williams, ¿fue un error quizá poner a José Williams como candidato presidencial? No debió ser, absoluto, no debió ser porque Fernán Altuve creo el candidato. Que la popularidad no es el único criterio para elegir candidatos. Y si bien Fernán es un excelente candidato y además es mi compañero de plancha y creo que sería un excelente senador, en Avanza País no tomamos decisiones únicamente en función a la popularidad, porque si no pondríamos a personas famosas que no necesariamente tienen ideas y principios políticos que defender y que concretar en políticas públicas. Philip Butters no salió únicamente por la impopularidad. Es un candidato serio, es un candidato que tiene una trayectoria intachable, una persona íntegra que además representa los valores que tenemos en el partido. Nosotros defendemos la vida, la libertad, la propiedad, la honestidad y es por eso que lo hemos elegido a él. Y si bien tal vez no goza de un nivel de reconocimiento aún como el que podría haber tenido Philip Butters, creemos que es un excelente candidato y nosotros estamos acá para defender ideas y principios, no solamente para ser populares. ¿Tú te sientes más cómoda con José Williams en la presidencia que con Philip Butters? Yo creo que el general Williams es una persona que ha sido miembro de Avanza País y de la bancada de Avanza País durante estos 5 años y es, digamos, una persona interna dentro del partido que creo que comparte los valores y los principios que tenemos. Yo no me he sentido incómoda con Philip Butters y creo que su salida se ha debido a decisiones válidas y personales que él tenía, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver en estos 60 días, un poco más de 60 días, para que finalmente se revierta esta situación? ¿Cuáles son los esfuerzos dentro de la campaña, dentro de Avanza País, para finalmente llegar a esa audiencia que todavía está indecisa, ¿no? Bueno, nosotros estamos haciendo campaña a lo largo y ancho del país. Todavía nos quedan 3 meses para seguir haciendo campaña. Durante estos días vamos a estar haciendo actividades de campaña en Lima. Sí. Y lo que nosotros queremos es transmitir la propuesta de Avanza País, que es una propuesta que plantea restablecer el principio de autoridad y aplicar la fuerza de la ley en contra de los 3 enemigos que estamos enfrentando hoy en día, que son la ilegalidad, la corrupción y las burocracias ineficientes que están enquistadas en el Estado y que son un obstáculo para el crecimiento de los peruanos. Estos 3 enemigos son
problemas enormes para los cuales requerimos fuerza para poder implementar los cambios que necesita el país. Entonces, nosotros queremos compartir esta propuesta con la ciudadanía y esperamos que la ciudadanía, sobre todo este gran porcentaje de personas que aún no definen su voto, puedan darnos su confianza. Para combatir la inseguridad, me imagino que una de las propuestas es esta, que incluye la creación de una Guardia Civil y la Policía de Investigación contra el crimen organizado. Sí, porque lo que ha venido pasando con la policía a lo largo de las últimas décadas, 15 o 20 años, es que ha sido objeto o víctima, en todo caso, de malas políticas públicas y de malas reformas que lo que han hecho es debilitar y deteriorar la institución por dentro y crear una policía que no esté especializada. Hoy en día un efectivo policial, para poder ascender en la carrera, tiene que estar 2 años en una división, 2 años en la otra, 2 años en esta. Entonces al final no se especializa en nada. Tenemos policías que son todistas pero que no tienen ningún tipo de especialización. Entonces nosotros estamos planteando tener policía especializada, dividir a la policía y tener una rama que esté exclusivamente dedicada a la investigación criminal, una rama que esté exclusivamente dedicada a la seguridad en las calles y que hayan más efectivos policiales en las calles, que ese es el gran problema que tenemos. Los policías no están dedicados a la prevención del delito. Estamos muy preocupados en capturar al delincuente una vez que cometió el delito, pero no estamos enfocados en prevenir la comisión de delitos, sí, claro. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Ahora, el otro eje principal que tú decías era la corrupción. ¿Qué se va a hacer desde Avanza País para combatir la corrupción? Bueno, creemos en una reforma del Estado. Tenemos un Estado absolutamente desbordado, con planillas públicas que consumen casi el 80% del presupuesto público y que no generan ningún beneficio concreto para la ciudadanía. Entonces, el tamaño de la burocracia está directamente relacionada a la corrupción. Mientras más grande es el Estado, mientras más ventanillas yo tengo que pasar para hacer un trámite, mientras más sellitos necesito yo para hacer cualquier cosa frente a la administración pública, más oportunidades de corrupción hay. Entonces, nosotros vamos a combatir la corrupción con fuerza, aplicando la ley cuando hay corruptos, pero al mismo tiempo creemos en la reducción de la burocracia y del tamaño del Estado como la principal medida para combatir la corrupción y para darle libertad a los peruanos de crecer y poder emprender sus proyectos sin que el Estado sea un obstáculo para eso. Ahora, cuando uno habla de planillas y de reducción, lo primero en lo que yo creo que piensa la ciudadanía es en el Congreso de la República, ¿no? Sí, y creo que el Congreso es parte del problema. Hay una cantidad de trabajadores, muchos de ellos que tienen estabilidad laboral absoluta, que así no hagan su trabajo no se los puede votar. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma del Estado transversalmente, incluyendo a los 3 poderes del Estado, y además necesitamos una reforma que flexibilice nuestro régimen laboral. Porque un gran problema que tenemos es que tenemos un régimen laboral que genera que hayan pequeñas minorías dentro de las instituciones, como los sindicatos, que son intocables, y eso es inaceptable. ¿Tú has pensado hacer algo en particular con los trabajadores del Congreso, con el exceso de planilla en el Congreso de la República? Sí, bueno, yo creo que tiene que haber una reforma laboral, que nuevamente la reforma laboral es transversal a todo el sector público, que genere que haya más eficiencia y meritocracia a la hora de... ¿Con cuántos trabajadores puede trabajar normalmente un congresista? Si no me equivoco, hoy en día los congresistas cuentan con 7 personas o 8. Si no sé. ¿Pero son vitales los 7? ¿Tú consideras que los 7 son Depende fundamentales? De la carga de trabajo que asuma cada congresista, ¿no? Si uno solamente es miembro de 1 o 2 comisiones, tal vez no sea necesario contar con esa cantidad de asesores. Si uno es miembro o asume mayor carga siendo miembro de más comisiones, podría ser que sí. Creo que depende del caso y creo que sí hay congresistas que lamentablemente no aprovechan el tiempo ni los recursos que tienen para hacer un trabajo serio, ¿no? Y ese planteamiento no estaría específicamente enfocado en reducir las planillas del Congreso de la República. O sea, no habría una intención... Yo sí creo que ¿no podrías plantear algo desde la Cámara de Diputados? Es perfectamente posible reevaluar la cantidad de asesores o del personal de confianza que tienen los congresistas, pero creo que la gran masa de trabajadores no están en los trabajadores de confianza, sino en el personal permanente del Congreso. Creo que eso es una evaluación que se tiene que hacer para los dos tipos de trabajadores. Claro, porque uno habla de presupuestos públicos y ve que el Congreso aumenta su presupuesto todos los años, entonces genera indignación a la ciudadanía, obviamente, ¿no? Sí, bueno, pero creo que es importante, si bien yo creo que todas las instituciones públicas tienen que hacer un uso eficiente de los recursos y el Congreso no está exonerado ni se escapa de este uso eficiente, creo que también es importante que la ciudadanía sepa que la gran mayoría del presupuesto público se despilfarra desde el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales, ¿no? El Congreso de la República, si bien nuevamente creo que está obligado a hacer un uso eficiente de los recursos de los peruanos, representa el 0.5% del presupuesto público. Creo que es importante que
entendamos que gran parte del presupuesto público se despilfarra en pagar planillas, principalmente del Poder Ejecutivo, que no le da ningún beneficio concreto a la ciudadanía. Ahora, volviendo al tema de la campaña, ¿no? Estos son los 3 ejes que presenta Avanza País, y lo que vemos un poco en redes sociales es quizá propuestas no tan claras, sino a los personajes. Hemos consultado desde aquí con 2 especialistas en campañas políticas y nos hablan sobre la campaña de Avanza País como una campaña un poco fría al utilizar tanta inteligencia artificial, ¿no? Vemos las piezas principales, no a José Williams, sino las animaciones de José Williams, las voces computarizadas. Parecía que se está ocultando un poco al candidato presidencial. ¿No es así? No, en lo absoluto. El candidato presidencial da entrevistas constantemente y nuevamente estamos recorriendo el país en una campaña nacional, pero creo que es importante entender que las campañas y las producciones audiovisuales requieren de muchísimo presupuesto con el cual nosotros tal vez no tenemos para regalar. Claro. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta, digamos, actual. Digamos, criticar a alguien por utilizar la inteligencia artificial hoy en día me parece absurdo, que nosotros estamos aprovechando para transmitir el mensaje que tenemos como partido y para poder transmitir lo que propone nuestro candidato presidencial, y yo no veo ningún problema con eso. Es un poco lo que se refleja con las encuestas, ¿no? Ahora, ustedes han optado por trabajar con el publicista de Keiko Fujimori, con Carlos Raffo. ¿Cómo te sientes trabajando con él? Bueno, yo creo que él es un buen asesor en temas de comunicación, y él está asesorándonos de manera externa, no forma parte del comité de campaña, que es algo que estamos manejando de forma interna dentro del partido. ¿Está haciendo una asesoría efectiva, una comunicación efectiva? ¿Tiene Avanza País, tú crees? Yo creo que sí, ha logrado transmitir el mensaje que nosotros estamos proponiéndole al país, que nuevamente es que necesitamos un candidato que no tenga miedo de aplicar la fuerza que la ley le da a la mayoría en una democracia. En un Estado de Derecho, si no se aplica la fuerza, en el fondo no existe ley. ¿Cómo se aplicaría la fuerza de forma efectiva? Restablecer el principio de autoría sin tener miedo. Lamentablemente, durante las últimas décadas hemos sido gobernados por políticos que han tenido miedo de aplicar la ley y de utilizar la fuerza que la Constitución le da a un gobierno democrático. Hemos tenido gobernantes que han creído que había que pedirle permiso a los delincuentes para capturarlo. Tenemos fiscales que están más preocupados en defender los derechos de los delincuentes que los derechos de los ciudadanos. Y nosotros somos plenamente conscientes de que esto tiene que cambiar, y que para cambiar tenemos que ser fuertes, y que no podemos tener miedo de pelearnos con las burocracias enquistadas en el Estado, no tenemos miedo de pelearnos con los corruptos ni con las economías ilegales. De hecho, Avanza País ha sido tajante en nuestra posición respecto a la minería ilegal, y no hemos transado con la criminalidad y la ilegalidad como sí lo han hecho otras fuerzas políticas. Entonces, lo que nosotros planteamos cuando decimos un cambio a la fuerza es eso: restablecer el principio de autoridad y aplicar la ley sin tener miedo a que sea impopular. ¿Son tajantes también con el presidente de la República? ¿Han firmado todos los...? Sí, nosotros hemos firmado la moción o el pedido para que haya un pleno extraordinario, porque creemos que el presidente tiene que rendir cuentas frente al Congreso respecto a las acusaciones que tiene en su contra, ¿no? Y en función a eso nosotros tomaremos una decisión. ¿Todavía no estarían a favor de una vacancia o una moción de censura? Yo creo que es importante escuchar al presidente primero. ¿Estarías dispuesto a escuchar al presidente de la República para tomar una decisión a los acontecimientos que han habido? Ahora, ¿crees que son de la gravedad suficiente como para que sea removido del cargo? Yo creo que son hechos graves, sobre todo las reuniones que he tenido con algunos empresarios chinos que son en el fondo representantes de los intereses del Estado chino. Pareciera que estos empresarios estaban por todo el Congreso. ¿Tú has conocido de este caso? La presencia de China, porque creo que algo que las personas también tienen que saber es que digamos, estas empresas chinas que vienen a invertir en el Perú no son empresas privadas como las entendemos nosotros, sino que son empresas digamos, mixtas, que responden, mixtas o financiadas, que responden a los intereses geopolíticos del Estado chino. Y el interés geopolítico del Estado chino ha cobrado, digamos, especial relevancia respecto al Perú, porque tenemos una posición privilegiada dentro del Pacífico. Entonces, creo que en ese contexto, estas reuniones que ha tenido el presidente con empresarios chinos cobran especial relevancia. A mí sí me genera preocupación que haya esta hegemonía china en el Perú, y creo que cualquier estadista y cualquier jefe de gobierno tiene que ser muy consciente de la posición privilegiada que tiene en el Perú, en el Pacífico, y de cómo estas decisiones que se toman respecto a la inversión china pueden afectar
nuestra posición Claro. geopolítica, a nivel geopolítico en la región. Y eso es algo que nosotros desde Avanza País tenemos muy claro. Ahora, es interesante conocer cómo es que funcionaba este Club de la Construcción chino, ¿no? Porque aparentemente tenía una fuerza de lobby muy grande dentro de algunas comisiones del Congreso. ¿A ti te ha dado esa impresión en algún momento? O sea, que existían congresistas o grupos parlamentarios que respondían a los intereses de estos empresarios chinos? Bueno, yo creo que definitivamente China defiende sus intereses no solamente en el Congreso, sino digamos, de manera transversal y nuevamente yo no conozco de ningún caso en concreto, ¿no? Claro, pero lo que sí es de conocimiento es que había un informe que creo que debe llevarse la investigación correspondiente para que llegue al Pleno y sea votado y finalmente estas personas puedan ser investigadas por el Ministerio Público, ¿no? Por supuesto. Ahora, el presidente está investigado y existe esta polarización entre si la estabilidad debe permanecer con un presidente cuestionado o si debe ser removido, Sí. ¿no? Las dos posturas son bastante válidas. Sí, y nuevamente para nosotros, como bancada en Avanza Claro. País, el hecho de que tengamos una elección a menos de 3 meses es un criterio que vamos a tomar en consideración a la hora de tomar una decisión respecto a la permanencia del presidente. Del presidente José Por Gerí. supuesto. Ahora, esa noche en la que se da la vacancia y se da la destitución de Dina Boluarte, ¿ustedes están en favor de que José Gerí se quede? No, y de hecho Avanza País no respaldó que Gerí fuera presidente Gerí del fuera Congreso. presidente, ¿pero por Nosotros qué? no respaldamos su candidatura porque pensamos que habían personas más preparadas y más idóneas para asumir ese reto. Y tampoco respaldamos que él asuma la presidencia una vez vacada Dina Boluarte. De hecho, nosotros respaldamos la moción de censura que se presenta en contra suya luego de la destitución de Dina Boluarte. Entonces, Se ha comentado que él ya creo tenía los que cuestionamientos. se está diciendo que hay este famoso pacto mafioso y que Avanza País defiende a su presidente, pero creo que es importante nuevamente que los televidentes sepan que Avanza País ni respaldó la presidencia del Congreso por parte de Gerí, ni respaldó que asuma la presidencia de la República. Nuevamente, a pesar de esto, nosotros vamos a tomar en consideración el hecho de que tenemos una elección a la vuelta de la esquina a la hora de evaluar su permanencia. Quiero entrar en materia legislativa, Adriana, porque creo que se puede destacar tu trabajo legislativo en estos 5 años, pero me parece interesante saber qué se quedó en el tintero, qué cosa está pendiente para los próximos 5 años, qué cosa todavía se puede legislar, en dónde falta atención. Bueno, en dos cosas, no sé si falta atención, pero una de mis principales propuestas fue una reforma política. Yo presenté un paquete de proyectos, entre los cuales estaba el voto voluntario, la elección por distritos uninominales, es decir, cambiar por completo la forma en la cual elegimos a nuestros representantes, porque tenemos un sistema electoral que genera congresos con miembros de baja representación y que entran por arrastre. Y además yo planteé renovar el Congreso más frecuentemente, que a mitad de periodo, de 2 años que a mitad de periodo el ciudadano pueda elegir nuevamente al Congreso. Y con eso también, digamos, equilibrar un poco la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Si el Congreso es opositor al gobierno y la ciudadanía quiere que esté a favor, puede cambiar la composición del Congreso a la mitad de un quinquenio. Y esta reforma política es una reforma que está pensada en el ciudadano. Y creo que tenemos un sistema que no funciona, que nos está generando el problema que tenemos ahorita, hoy, ¿no? el problema que tenemos ahorita. La proliferación excesiva. Básicamente porque es un sistema diseñado por los partidos para los partidos. No es un sistema que esté diseñado en, digamos, generar lo mejor para los ciudadanos, que no es un sistema que está pensado en que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada y no está pensado en generar, por ejemplo, alianzas políticas, ¿no? Entonces, yo creo que este proyecto de reforma política cambia de raíz la forma en la cual hemos venido operando electoralmente y políticamente, y no es que no haya habido suficiente énfasis en la reforma, pero al ser una reforma tan disruptiva ha generado mucha resistencia entre las fuerzas políticas y yo voy a seguir insistiendo en eso. Ahora permíteme hacer una pregunta. Por ejemplo, en el tema del financiamiento del Estado hacia los partidos políticos, ¿crees que esto ha sido un error? ¿Crees que debería volver, o sea, el tema partidario es algo más privado? Por supuesto, creo que la reforma de Vizcarra y la comisión de alto nivel liderada por Tuesta, en el fondo lo que ha generado es una extrema burocratización y prácticamente la estatización de los partidos políticos. Hoy en día presentar una lista de candidatos a la presidencia se ha convertido en un trámite administrativo y eso es inaceptable. Y creo que tenemos que nuevamente tener un sistema que esté pensado en los ciudadanos, no en los partidos políticos, y el financiamiento de los partidos políticos surge a raíz de esta reforma
que es una forma de que el Estado meta el pie dentro de los partidos políticos, el darle financiamiento público. Sí. Nosotros, bueno, yo personalmente estoy en contra del financiamiento público a los partidos políticos y estoy en contra también de esto de la franja electoral. Yo creo que los partidos políticos deberían conseguirse su propio financiamiento para hacer la publicidad, no que el Estado financie la publicidad de los partidos y que además estandarice la publicidad, no todos van a tener lo mismo. Yo creo que eso es un escándalo que recién estamos conociendo. Sí. Ahora, quiero cerrar nada más con una pregunta muy breve. ¿Estás preparada para ser presidenta tú de la República? En los últimos 5 años, 10 años, hemos conocido que todos las planchas presidenciales terminan asumiéndose de forma sucesiva en todos los cargos. ¿No sería una anomalía que pueda llegar hasta ti la sucesión constitucional? Bueno, mi proyección es desempeñarme como diputada en el Congreso de la República y, por supuesto, aportar en todo lo que pueda en un eventual gobierno del general Williams. ¿Pero has considerado ante la eventualidad, por supuesto, porque yo no me tomo a la ligera estar en una plancha, a pesar de que estoy en la segunda vicepresidencia, pero ante la eventualidad de tener que asumir la presidencia, yo creo que estoy preparada para hacerlo, a pesar de que no es la proyección que yo tengo. Muy bien, muy bien. Estamos pendientes entonces de lo que pase con la candidatura de José Williams y sobre todo, obviamente también con tu candidatura a la Cámara de Diputados. Ariana, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por estar hoy día en Al Día con Willax.